Bien, buenos días para todos. Estamos muy alegres de podernos reunir nuevamente. Saludo a todos los hermanos, saludo a la Iglesia de Diestra de la Majestad, los hermanos de todos los confines de la tierra y de Venezuela, que estamos en estos momentos, en estos tiempos de confinamiento, pero esto no nos quita la oportunidad de podernos reunir, de poder analizar la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo en manos del Imperio Romano. Y esto como una evidencia de la cesantía del pueblo de Israel en cuanto a la predicación del Evangelio a todas las naciones, que es una de las tareas que formalmente comienza cuando Dios escoge a Abraham para formar un pueblo del cual tendría que salir la bendición para toda la familia de la tierra. Ese plan comienza formalmente allí, y en la respuesta con respecto a eso es que el pueblo de Israel en el camino se desvirtuó de ese propósito, y Dios tiene que hacer la escogencia de un pueblo que pueda seguir la predicación del Evangelio hasta tanto pueda volver el pueblo de Israel a percatarse de esa tarea que tiene que hacer, una tarea que Dios sabía que tenía que realizarse desde el mismo principio del mundo, porque desde el principio, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, ya Dios había planeado esta tarea, porque la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente apenas le hería a él en el calcañar. Bueno, el pueblo de Israel tiene que tomarse ahora el tiempo de cesantía por la disposición de Dios, por causa de su desobediencia, pero vamos a hacer un alto porque habíamos comenzado el estudio de los acontecimientos que están relatados en Mateo capítulo 24, vamos a hacer un alto allí para hablar de esa cesantía del pueblo de Israel, que es necesaria aclararla, porque pareciera que Dios habría entonces rechazado a Israel y que lo haya puesto de un lado para darle paso a la iglesia, pero en realidad no es así. Eso no quiere decir que el pueblo de Israel fue desechado por Dios, no quiere decir de ninguna manera, porque la palabra de Dios dice que no ha sido desechado. No es cierto que el pueblo de Dios haya sido desechado. Y vamos a ver algunos acontecimientos con respecto a este asunto que se concreta en cuanto a Israel en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 9, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de cómo Dios escogió a Israel para esa tarea de bendecir a todas las naciones de la tierra, como hemos estado explicando, pero que ese pueblo se desvió de ese propósito en algún momento de la historia, creyendo que ellos únicamente eran el pueblo que Dios había escogido para la salvación y para que fuese pueblo suyo, sin que tomase en cuenta a todas las demás naciones de la tierra. Y esto fue una equivocación que el pueblo de Israel tuvo, una mala interpretación, entendieron mal lo que Dios quería hacer, porque desde el principio, cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo precisamente que debía ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Y es una cosa muy extraña que de buenas a primeras el pueblo de Israel no haya comprendido esa tarea de bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero así fue, ellos lo entendieron mal, no lo hicieron, y en Romanos pues se explica esa desobediencia que tuvo el pueblo de Israel y expresa la incredulidad que los judíos tuvieron para eso. En Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, se expresa esa idea. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria,
el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, una de las cosas que se expresa en estas ideas es que Pablo habla de su profunda tristeza, de su profundo pesar, porque el pueblo de Israel se había desviado de la tarea que tenía de anunciar el Evangelio de Cristo a todo el resto de las naciones, a pesar de que el Señor Jesucristo nació de esa nación, de ese pueblo. Sin embargo, fue rechazado por su propio pueblo, dentro de las características que se expresaban en las profecías. No las entendieron, no entendieron de ninguna manera las profecías, sobre todo el profeta Isaías, cuando habla del Señor Jesucristo, y todas esas características que fueron descritas por Isaías a perfección fueron cumplidas en el Señor Jesucristo, dentro de todo lo que él fue su sacrificio, su vida, su predicación, todos los hechos que hizo y la salvación que logró para que todo linaje, todo pueblo y toda nación fuese una familia en Jesucristo. Bueno, esto es lo que da paso, esa desobediencia es lo que da paso al último periodo de tiempo histórico, donde la predicación del Evangelio se vuelve formal también a través de la iglesia gentil, y el Señor Jesucristo pues comienza precisamente una iglesia gentil con personas del pueblo judío. En estos días estábamos hablando de entonces yo acerca de eso, y ella me decía, pero entonces los apóstoles fueron gentiles o judíos. No, ellos fueron judíos, ellos eran del pueblo judío, pero comenzaron una iglesia dentro del pueblo gentil porque fueron enviados a los gentiles para predicar, y la iglesia gentil se formó después de la predicación de un pueblo judío, un grupo de judíos escogidos por el Señor para comenzar esa tarea entre los gentiles. Y ahora hay multitud de personas que se han convertido al Señor Jesucristo del pueblo gentil juntamente con el pueblo judío, porque el pueblo judío también puede entregar su vida a Jesucristo el día de hoy. Vamos a leer esto en Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Correcto, entonces hay ahora una multitud bastante grande que son llamados hijos de Dios. Muy bien, ahora en el capítulo 10 de Romanos ya se habla acerca de las razones por las cuales Israel tropieza de ese trabajo que debía haber hecho y tiene un tropiezo por causa de la desobediencia. Y el capítulo 10 habla de ese panorama general que concluye de una manera bastante buena en el capítulo 11, que es de donde vamos a sacar nuestra enseñanza de hoy. Dios, en primer lugar, para comenzar allí en cuanto a lo que es el pueblo de Israel, Dios no ha rechazado a Israel. Es un hecho que el pueblo de Israel no fue rechazado, y que el rechazo del pueblo de Israel no es algo universal, no es algo permanente. El pueblo de Israel fue en un periodo de cesantía de su trabajo, porque hasta el momento no tenemos datos históricos, no tenemos hechos históricos ni evidencias históricas que digan que el pueblo de Israel ha reaccionado a lo que está sucediendo para ponerse a derecho y comenzar su tarea de predicar el Evangelio. No tenemos ahorita una evidencia histórica de que eso haya pasado. Que eso esté pasando o que esté ocurriendo algo dentro de su propio entorno, no es algo que se ha evidenciado históricamente como un hecho que pueda ser evidente para todo el mundo. Allí tenemos las razones por las cuales tenemos que decir que el rechazo, tenemos que continuar diciendo que el rechazo no es absoluto, no es permanente, es temporal,
hasta que ellos se den cuenta, porque sí va a llegar el momento en que ellos van a percatarse de esta tarea que tienen que hacer. En Romanos 11, versículos 4 y 5, vamos a ver una idea que está allí. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo usa un evento bastante antiguo cuando los judíos se habían arrodillado ante Baal como su Dios, y que había un grupo de 7,000 personas que no lo hicieron, y que esa misma actitud, esa misma forma de reaccionar es la que tenemos hoy en día, porque hay un grupo de judíos bastante importante que no se ha doblegado ante la idea de abandonar a Dios y se han convertido por la fe a la gracia de Dios y han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, porque este grupo de judíos, un remanente que sí existe, se ha convertido al Señor, aceptando al Señor Jesucristo como el Mesías que el pueblo como nación ha rechazado. El pueblo como nación no cree que el Mesías ha venido, pero un grupo de personas que sí han creído en el Señor Jesucristo y que son judíos, que son fieles al Señor. Ese remanente está allí, y de ese remanente Dios va a partir para poder hacer reaccionar a su pueblo a la tarea que tiene que hacer. Esto sucede porque el pueblo de Israel está en estos momentos como en un letargo profundo de lo que le está ocurriendo, del peligro en el que está, sin percatarse del peligro espiritual en que se encuentran, y de alguna manera también podemos decir que no está haciendo nada al respecto para solucionar lo que les está ocurriendo. Sencillamente ellos están en un letargo, no se han percatado del peligro espiritual en el que están, y están viviendo su vida como nación, en defensa de ellos como nación, como siempre lo han hecho, solamente conservarse como nación. Evidentemente sí hay evidencias históricas de que ellos conservan su idiosincrasia como pueblo de Dios, porque hay evidencias incluso de su primer ministro. Ahora en sus discursos ellos se han pronunciado en favor de creer en Dios, en favor de ser el pueblo de Dios y en favor de ser el pueblo que Dios ha escogido, pero no hay una evidencia todavía de que ellos se han percatado de la tarea que desde el principio tenían. Así que en este hecho particular necesitamos saber que nosotros como cuerpo de Cristo hemos entrado en escena, porque ese letargo de ellos no les ha permitido ver esa tarea. Vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 8 al versículo 10. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Okay. Ahí hay una evidencia profética de cómo el pueblo de Israel está en ese letargo que no les ha permitido entender qué es lo que deben hacer. Entonces sus ojos están oscurecidos para que no puedan ver, y eso hace que todavía ellos no vayan reaccionando. Pero la historia que se nos marca en la profecía dice que ellos van a reaccionar en algún momento, y cuando eso sucede, entonces es cuando la iglesia es sacada del mundo, para que ellos sigan la tarea de la predicación del evangelio como estaba planeado desde el principio como pueblo de Dios. Dios no va a dejar que su plan fenezca solo por fenecer, sino que Él sencillamente va a seguir la tarea. Él va a tratar con su pueblo Israel va a cumplir con su trabajo al final de los tiempos, y sobre todo en la gran tribulación, cuando son escogidos 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, 12,000 muchachos que van a predicar el evangelio de Jesucristo en todas las naciones de la tierra. De esta manera, pues,
Entonces la iglesia está en escena, nosotros como cuerpo de Cristo estamos aquí y necesitamos seguir predicando el Evangelio mientras estemos aquí. Yo estoy muy seguro de que si yo estoy aquí todavía, porque he entregado mi vida a Jesucristo, junto con mi hermano y todos los hermanos en Cristo que conocemos, se han entregado al Señor Jesucristo. Y si estamos aquí, es porque el Señor Jesucristo todavía nos tiene para cumplir el trabajo de anunciar a Cristo. A pesar de la situación en la que estamos, en que no podemos reunir todos como cuerpo de Cristo, lo hemos estado haciendo de esta manera, no quiere decir que no tengamos oportunidades con las personas que nos rodean, de predicar a Cristo, de anunciar a Cristo, de hacer todo lo que sea posible, usar los medios sociales, una cantidad de medios que existen para predicar a Cristo y que en estos momentos no es tiempo de estarlos usando para perder las oportunidades de anunciar a Cristo como el Salvador del mundo entero. Así que necesitamos mantenernos con los ojos bien abiertos, con los sentidos bien agudizados, para no ensombrecernos ni alinearnos con las costumbres ni la mente del mundo para irnos detrás de él. En segundo lugar, Dios hace partícipe a los gentiles de los privilegios del Evangelio de Cristo. Aquí es donde entra la iglesia gentil a ser partícipe de eso, y lo primero que necesitamos aclarar es que la cesantía de Israel en la historia de la predicación del Evangelio no es permanente. Ya hemos hablado acerca de eso, no es para siempre, pero lo repito para hacer hincapié en que su caída ha sido un canal, se ha convertido en un canal para la salvación de los gentiles, que no estaba ocurriendo con mucha fuerza antes de la venida del Señor Jesucristo, cuando en esos tiempos atrás la salvación de los gentiles era muy limitada, porque el pueblo no la estaba predicando esa salvación. Entonces la caída de Israel y esa cesantía en la historia es un canal muy evidente para que las naciones gentiles se puedan ser salvas por la gracia de Dios a través de Jesucristo, que viene a aclarar las cosas en la historia. Y cuando el Señor Jesucristo viene y muere por la humanidad, le aclara, escoge un grupo de discípulos, y 12 de ellos se convierten en sus apóstoles, y todos los discípulos que le siguieron, todas las personas que le siguieron, se convirtieron y creyeron en él, que predicaron el Evangelio. Como judíos, en ese momento entendieron la tarea que tenían que hacer, y ese grupo de judíos que formó la iglesia primera allá en Jerusalén fueron los encargados de esparcir el Evangelio desde esa perspectiva nueva que el Señor Jesucristo puso en el mundo. Por eso es que evidentemente los convertidos de ahí en adelante pueden ser tanto judíos como gentiles. Por eso hay judíos convertidos hoy en día. Tenemos el mundo entero, muchos judíos convertidos y una gran multitud de gentiles también convertidos al Señor Jesucristo. Esos judíos, como hemos dicho, son el remanente que Dios está guardando para el final de los tiempos. Entonces esos judíos van a hacer su trabajo más adelante. Entonces la iglesia gentil se convierte en ese canal a partir de allí para la salvación. Vamos a leer esto en Romanos 11 y 12. Digo pues, ¿has tropezado a los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ok, entonces su caída se convierte en una bendición para los gentiles, perdón. Los gentiles ahora tienen su salvación porque la transgresión de los judíos hace que caigan en una cesantía. Un grupo de judíos que entienden en el primer siglo comienza la predicación, y los gentiles reciben la bendición como debe ser. Y se cumple todavía lo que el Señor había dicho a Abraham, por el pueblo de Israel serían benditas todas las naciones de la tierra. Él no iba a dejar de cumplir esa palabra, que a través de los judíos debía suceder eso. Entonces ese grupo de judíos que en el primer siglo le siguió, se convirtió, fueron los predicadores del Evangelio y fueron de bendición al resto de las naciones de la tierra. Como he dicho, pues hay una gran multitud de personas convertidas al Señor en todo el mundo entero. Pero ellos en algún momento van a ser provocados una especie de celo,
para que vuelvan a su trabajo. Ahí vamos a leer también Romanos 11, 13 al 15. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Ok, entonces ahí tenemos una explicación perfecta de lo que estamos diciendo. Eso es lo mismo que el apóstol Pablo aclara que ocurrirá cuando la iglesia sea arrebatada. Pueden anotar allí esa cita, pueden tomarla en cuenta para leerla un poquito más larga, pero la tenemos en Primera Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4, versículo 13 hasta el capítulo 5, el versículo 11 del capítulo 5, ahí aclara esa parte donde el Señor Jesucristo viene en las nubes a arrebatar la iglesia, y dice allí que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces allí esa parte es bastante interesante, muy gloriosa, los creyentes que podamos estar, yo espero poder estar en el arrebatamiento. Si es así, debe ser muy glorioso ser parte de los creyentes que se han levantado. Bueno, el Señor es el que sabe cuándo sucederá eso y quiénes estarán ahí en ese glorioso momento del arrebatamiento. Lo que sí sabemos es que estamos en el último tiempo, en el último periodo, que es el periodo de la iglesia, y que seguramente estamos muy, pero muy cerca de ese evento, porque han ocurrido ya muchos eventos históricos y lo que queda es muy poco por cumplirse. En tercer lugar de este tema, Dios advierte a los gentiles también a no desobedecer, porque así como el corazón endurecido de un judío, que es un ser humano al fin, también el corazón de un gentil, que también es un ser humano, puede endurecerse y puede distorsionar el propósito que Dios tiene para él como creyente. Entonces los juicios de Dios son justos y aplicados a todos por igual. Todas las personas reciben el justo juicio de Dios. Por lo tanto, si algún gentil convertido se sale del propósito de Dios, también dice la palabra de Dios que pudiera ser cortado si no honra su ministerio. Vamos a leer Romanos capítulo 11, vamos a repetir el 13 y luego pasamos al 22 y 23 de ese capítulo. 11, 13 y 22 y 23. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 22 y 23. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ok, allí, de manera que la predicación de cada gentil en este tiempo, en este último tiempo de la iglesia, está condicionada a la obediencia durante el último periodo histórico que estábamos viviendo, con la predicación hasta que por el arrebatamiento de la iglesia los judíos retomen su trabajo, porque son el remanente o son reinjertados en su propio olivo. Dice allí que van a ser reinjertados y ellos son parte del pueblo original. En realidad ellos van a volver a sus propias raíces, ellos no van a tener problemas en retoñar en ese tronco, porque de ese tronco vienen. Más bien nosotros, si nosotros como gentiles no tuvimos problemas en retoñar en ese tronco porque fuimos injertados allí, mucho menos ellos que vienen de esa raíz original. Entonces el Señor lo que va a hacer es devolverlo a su trabajo original, a su tronco original, para poder predicar el Evangelio. Eso está en Romanos 11, versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos,
que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ajá, ahí está, ¿no? Entonces ellos van a ser puestos en su propio tronco, porque originalmente son de allí. Nosotros estamos injertados temporalmente hasta que el Señor nos saque para su presencia y darle paso a ellos que van a ser puestos en su tronco original. La gracia de Dios no procura limitar de ninguna manera el favor que Él tiene para con nosotros. Cualquier persona puede alcanzar misericordia y cada uno de nosotros debemos esforzarnos para que esa misericordia llegue a la mayor cantidad de personas posible en el mundo entero, sean judíos o sean gentiles. Para este tiempo estamos predicando el Evangelio a todos porque esa fue la intención original de Dios, de que todas las naciones de la tierra, incluyendo ellos mismos por supuesto, fuesen conocedores de la salvación de Dios por medio de Jesucristo, que para en los momentos antiguos era una salvación o un acto de crucifixión que no había ocurrido, pero que estaba profetizado que ocurriría en un momento de la historia. Y para nosotros pues debemos aceptar porque ya el acto de crucifixión del Señor y de salvación ya fue realizado. Entonces, bueno, esa salvación va a llegar en su momento y vamos a leer esto en el versículo 30 y 31 de Romanos 11, 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces es como un rebote de tareas entre uno y los otros. Uno, por la desobediencia de uno llegaron los gentiles, y ahora pudiera ser que si nosotros desobedecemos, también los judíos puedan hacerlo. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser parte de aquellos que desobedecen, porque en realidad los hay. Siempre he dicho que yo no creo que la iglesia cristiana evangélica sea la que tenga que defender el mal comportamiento de alguno de sus miembros. Si se portó mal, se portó mal, y ese miembro tiene que llamársele la atención porque su conducta no es la más adecuada con respecto al evangelio. Finalmente, Dios salva a Israel en el final de los tiempos. Todas las naciones, sin excepción, tendrán oportunidad de ser salvos. Y al final será el pueblo judío, o todo Israel será salvo. Algunos interpretan eso de que todo Israel de aquel momento es toda persona que se ha convertido a Cristo, incluyendo judíos y gentiles. Entonces, todo Israel será salvo. Lo que sí es evidente en cualquier interpretación que hagamos es que al final habrá un mayor número de judíos que se convertirá a Cristo por causa del acercamiento de su entendimiento a la tarea que realmente tenían que hacer. Entonces va a haber un mayor número de judíos que sí se va a convertir en esos últimos días. Ese poderoso giro, ese giro interesante que sufre las acciones del pueblo de Israel, será determinante en el fin de los tiempos para que el evangelio sea predicado desde ese pueblo judío, porque la iglesia ya habrá sido arrebatada, ya se habrá ido de la tierra, por lo tanto ellos tienen que quedarse cumpliendo con esa tarea. Así que ese giro es bastante interesante, estos momentos históricos son interesantes porque dan paso al arrebatamiento y al mismo tiempo dan paso a la predicación al mundo entero todavía, pero de parte de los judíos en particular. Eso lo podemos conseguir en los versículos 25 y 26 de Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ok, entonces no es posible interpretar que todo Israel es todos los judíos, porque no es así. Todo Israel es todos los creyentes que en ese momento estén, todos los que hayan entregado su vida al Señor Jesucristo. No podemos pensar que todos los judíos,
aún sin ser creyentes vayan a ser salvos, porque eso no es el principio que está establecido para la salvación. Una persona que no ha entregado su vida a Cristo, pues no, sencillamente no puede ser salvada hasta que no se arrepienta de su pecado. Así que todo Israel es sencillamente todo el que haya entregado su vida al Señor Jesucristo para ese momento. Pero estamos seguros que estamos en los últimos tiempos, las últimas cosas están sucediendo, las últimas profecías se están cumpliendo. Israel hace muy poco tiempo, hablando en cuanto a años, son 72 años, hace 72 años exactamente, en mayo de 1948, que Israel llegó a ser nación otra vez. Entonces 72 años de historia no es un gran tiempo para decir que hace mucho tiempo que sucedió, sino que son eventos que están sucediendo en nuestra era y que dan pie a pensar que quedan muy pocas cosas por cumplirse. Ya los reinos de la antigüedad se están reuniendo, los reinos del oriente se están reuniendo, todos esos reinos están unificando para llegar ya a las últimas cosas que se tienen que cumplir, y esa unificación pues se ve de una manera muy interesante, porque la Biblia habla de esa unificación porque al final ellos se van a unir para hacer guerra contra Israel y ellos van a ir haciéndose amigos, y eso es lo que se está evidenciando en los últimos días, y todos esos reinos, todos esos imperios se están unificando para hacer guerra. Al final probablemente no podemos decir que históricamente hay un hecho registrado donde ellos han declarado muy abiertamente que van contra Israel, aunque hay declaraciones aisladas que sí lo dicen y que pareciera ser que esas son las intenciones que tienen. Desde mucho tiempo atrás, naciones como Irán, como Irak también han declarado abiertamente que Israel es un estorbo en el Medio Oriente, y que el mismo Egipto, cuando fue declarada Israel como nación, el mismo Egipto fue una de las naciones que al día siguiente ya estaban atacando a Israel para destruirlo, y tenía solamente un día de haber sido aprobada como nación. Así que abiertamente hay declaraciones aisladas de cada país, pero que al final ellos se van a unificar para ir en contra de todo Israel. Bueno, esos tiempos están por llegar, están sucediendo, hay evidencias históricas que nos dicen que vamos camino a ese punto, y que bien dijo el apóstol Juan cuando escribió las cartas que escribió, y dijo: estamos en el último tiempo. Él, que apenas estaba empezando el periodo de la iglesia, dijo: estamos en el último tiempo. Debe interpretarse ese último tiempo como el último periodo que involucra la historia del Evangelio, que es el periodo de la iglesia. Ese periodo es el último tiempo, y ya han pasado para nosotros en nuestro calendario 2020 años. Esa fecha no es muy exacta por los cambios calendarios, pero el tiempo está muy cerca de que podamos estar ya en los tiempos de nuestra redención. Así que es verdad que hemos hablado de que estamos en tiempos difíciles, pero creo que podríamos de aquí en adelante tal vez usar una expresión distinta, y ya no tiempos difíciles, sino tiempos de nuestra redención, que ya está cerca. Hablando de redención, como algunos aspectos de la Biblia que a veces lo hacen significar como el traslado, nuestro arrebatamiento, nuestra redención como pueblo de Dios. Así que la iglesia de Cristo está en la tierra. ¿Cuánto tiempo le queda? No sabemos, muy poco probablemente. Necesitamos seguir predicando al Salvador del mundo. Nuestra tarea sigue siendo esa, y necesitamos tener ánimo pronto, una fe incansable, que los tiempos finales ya están entre nosotros. Así que necesitamos tener una fe incansable de que las cosas que el Señor ha planificado, las ha planificado sin abandonarnos. Pero nosotros no podemos desesperarnos porque llegaron los tiempos finales y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer, porque Él prometió que hasta el final estaría con nosotros. ¿Qué fue lo que dijo cuando a ratos antes de irse al cielo, cuando estaba aquí en su primera venida? Y por todo el mundo predicar el Evangelio, porque yo estoy con vosotros hasta cuándo, hasta el fin
del mundo. Él nos prometió abandonarnos en el fin del mundo, Él va a estar con nosotros hasta ese día. Entonces, estamos seguros de que el Señor va a estar con nosotros. Y ánimo pronto, iglesia, el Señor nos bendiga, el Señor nos cuide y vamos a seguir adelante. Amén. Vamos a ver, hermana, a cargar, Dios, estamos agradecidos porque pues, nos ha permitido reunirnos en nuestros días, en estos tiempos difíciles o lo que ahora podemos llamar tiempos de redención. Estamos agradecidos porque pues, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Señor, para ser salvos y porque pues, nos diste la oportunidad y es maravillosa de ser nosotros también quienes prediquemos tu evangelio, Señor. Gracias porque a pesar de estas situaciones podemos reunirnos como hermanos y compartir de tu palabra. Ahora que pues, queremos pedirte que des ánimo a aquellos hermanos que en estos momentos se sienten desanimados, se sienten solos, que seas tú ayudándoles, Señor, fortaleciéndoles y bendiciéndoles cada día. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Los niños en esta época pues también tienen que estar aprendiendo. Ana ha estado aprendiendo algunos versículos, hoy tiene uno muy importante a la hora de dormir. La mayoría de nuestros niños se lo ha aprendido. Entonces Ana nos va a decir ese salmo. Salmo 48. Me acosté y así mismo muy bien, porque fue la Jehová, vi confiado.